antes que nada, mil gracias. Me llamo José H. Berrío, soy licenciado en Ciencias, Negocios y Marketing, graduado con honores de la Universidad de Gales, y dentro de mi grado hice una teoría de prototipado, que es, digamos, que el pilar y el fundamento de lo que hoy día es BTI. BTI es la manufactura de prototipado más grande de Colombia y una de las más grandes de América Latina. Nuestra vida y nuestro día a día se resume en construir prototipos, ¿no? Entiéndase como prototipo como ese producto beta o esa primera expresión de una idea o de un nuevo concepto, de un nuevo producto. Es cómo se plasma ese nuevo producto y ese producto puede ser un bien o puede ser un servicio o puede ser un proceso o una idea, etcétera. En resumen, es la forma como se tangibiliza y se prueba ese nuevo concepto, ¿no? Y de ahí es donde viene el vivir en beta, que es nuestro eslogan y nuestra forma de vivir, que es al final saber que siempre hay que cambiar, que siempre un producto nunca está terminado y que es validando y probando y construyendo que nos damos cuenta si sirve o si no sirve o qué modificación hay que hacerle, pero que siempre estamos en constante cambio, ¿no? Pues he estado leyendo algo de la historia suya y de la empresa de BTI, y algo que me causó mucho impacto fue que usted regresó al país, empezó con un emprendimiento y invirtió lo que había reunido, creo que fueron 20 millones de pesos lo que mencionaba la entrevista, y fracasó. Y usted empezó otra vez de cero. Si usted nos pudiera contar algo de ese proceso, de cómo fue fracasar, volver a empezar y llegar a donde está hoy. Como usted nos lo mencionó al principio, en este momento es la más importante empresa en esta parte de como fábrica de ideas, fábrica de innovación del país. Sí, bueno, la verdad siempre he soñado con hacer productos, siempre me he dedicado a hacerle y a prototipar para las grandes firmas del país, para Vivienda, para Bancolombia, para Seguros Bolívar, para Compensar, y siempre tuve en mi sentimiento y en el foco el hecho de yo mismo poder crear mis propios productos. En ese orden de ideas, lo que decidimos fue comenzar a emprender y hacer nuestros propios productos, y efectivamente los primeros quebré dramáticamente, donde digamos que por sueños y por ilusiones nos metimos en negocios muy grandes y nos firmamos compromisos demasiado grandes que al final no pudimos cumplir y que nos llevó a mi primera quiebra, y que no ha sido la única. Yo me he quebrado ya 2 veces en emprendimientos donde yo he invertido con la misma ilusión y con el mismo sueño que lo hacen la gran mayoría de emprendedores, que es llegar a ser grandes. Pero de cada una de esas crisis, digamos que he logrado fortalecerme, entender que la vida es una carrera de duración y que al final, de verdad, como dicen por ahí, entre más lluvia haya es porque seguramente el sol saldrá. Y seguimos con mi equipo diseñando productos hasta que por fin logramos diseñar uno con el que estábamos muy contentos. Comenzó a funcionar muy bien, a venderse muy bien, y ese producto nos lo compró un fondo de inversión español. Hoy día, además de BTI, soy accionista de una de las empresas de gestión documental más grandes del país, y además estamos creando otros productos más que están teniendo una acogida muy grande en nuestro país. Entonces, digamos que esa ilusión de no solamente trabajar a terceros, sino de crear nuestros propios productos y que sean internacionales, se está dando, y se está dando por la persistencia y esas ganas de siempre luchar y no darse por vencido a pesar de los malos momentos, ¿no? Entonces, básicamente eso. José, pero ¿cómo es? Porque muchas empresas quieren llegar a donde usted ha llegado. O sea, negociar con las grandes, valga la redundancia, con las grandes empresas del país. ¿Qué cree usted que marcó la diferencia en su trabajo, en su forma de hacer las cosas? Y más que usted vende es un servicio, no es algo tangible, no es algo que uno pueda ver, que la gente pueda decir aquí está, sino que usted
estaba vendiendo era un concepto. ¿Qué cree que usted que marcó ese éxito? Mi vida ha estado enfocada bajo dos premisas, que es persistencia y riesgo. Yo creo que yo me atrevo a hacer cosas que la media de la población no hace. Yo no tengo problema en solicitar créditos, fondearme de bancos, buscar en otros países, etcétera, en pro de una idea, porque creo en ella y porque siento que la gente al final es ese deseo y esa intención cuando tú hablas de algo, lo que se vuelve contagiante. Normalmente la gente y los emprendedores en general, sea un servicio o sea un producto, creen que vender técnicamente es el mostrar seriedad y el mostrar mucho conocimiento de algo, es lo que lo va a llevar a ser exitoso, y en realidad lo que uno tiene que generar son otras cosas y otras cualidades que hemos perdido muchísimo, que son empatía, amistad, buena onda, 10.000 cosas que sea un banco, sea un cliente, ¿sabes? Lo necesitan, y esas grandes empresas no son grandes empresas, son humanos también. Son personas que necesitan sentir que están confiando en alguien, que es capaz de sacarlo, y al final sí soy capaz de hacer cosas que en este país nadie es capaz de hacer por el simple hecho de que de verdad creo que lo puedo hacer y me busco la forma de hacerlo hasta que lo logro. Entonces, cuando una empresa quiere hacer un robot o quiere hacer una aplicación con un código que no existe en el país, mientras todos le ponen 10.000 peros, mi equipo y nosotros somos enfocados en ver quién lo puede hacer en el mundo, y vamos, hablamos, lo convencemos, y así no haya forma, el cliente no tenga el presupuesto para pagarlo, lo convencemos de montarse en la moto, y hemos logrado crear cosas maravillosas solo con el hecho de esa ilusión y ese deseo de hacer cosas grandes, ¿sabes? Y eso es lo que une a mi equipo, y eso es lo que nosotros transmitimos. Lo que nos ha hecho exitosos no es otra cosa que una persistencia y esa empatía y ese riesgo que impregnamos, que hace que las personas se monten al bus. Y yo creo que hemos perdido muchísimas habilidades sociales los humanos, pensando en que entre yo más palabras técnicas y más robusto o técnico, valga la redundancia, te hable, significa que sé más y que por ende me debes contratar, y eso no es así. En realidad nosotros contratamos humanos, ¿no? Y nos contratan humanos, y a veces ese cliente no quiere tener un genio al lado, sino una persona que sea capaz de hacer lo que otras personas simplemente se niegan por miedo. Nosotros no tenemos miedo. Y creo también que las empresas grandes nos contratan por eso, porque no somos unos consultores típicos que asesoramos y decimos qué es lo que hay que hacer, sino que han visto que nosotros con muchísimo menos dinero de lo que ellos han hecho, también hemos hecho producto y también lo hemos vendido y también hemos sido exitosos, como también nos hemos quebrado. Y si una empresa tan pequeña como nosotros la puede hacer, ¿por qué ellos no? Cosas que hemos hecho, bueno, hicimos una aplicación para levantamiento y control de activos fijos, como sillas, mesas, etcétera, con códigos de barra. Unos algoritmos que permitían leer el código de barra y tomar fotos a una gran velocidad, y así las empresas tuvieran un control de activos en tiempo real. Esa fue la empresa que comenzó a crecer mucho y nos la compró un fondo de inversión español. Hicimos y fuimos los creadores de yonagofila.com. Yonagofila.com era un Uber de filas, donde solicitabas que te hiciera una fila por ti. Esa empresa llegó a tener 9.000 usuarios y nos la compraron también, nos la fondearon. Hoy tenemos un nuevo producto que se llama Reus, que es la plataforma para gestión de eventos corporativos, foros, convenciones, etcétera, más grande del mundo. Donde las personas pueden hacerle preguntas a los speakers, el speaker puede hacer preguntas al público, donde el público puede agendarse citas con los stands de afuera del evento, donde tiene una especie como, y abro paréntesis, un Tinder, para que las personas se conozcan entre ellos en un evento corporativo o empresarial de una forma fácil y rápida, donde las personas ya no tienen que tomarle fotos a las presentaciones de los speakers, sino que ya tienen la presentación en el celular y la pueden compartir. Bueno, pasando por un millón de cosas maravillosas que hemos logrado con Reus. Esta herramienta la codiseñamos y la desarrollamos con mucho soporte de un equipo de Google, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer productos tanto digitales como físicos que sean de talla mundial. Hoy, por ejemplo, en ese caso de Reus, ya estamos firmando con 3 países, Bolivia, Argentina y México,
para la incursión en estos países y tenemos inversionistas interesados en la compra de ese producto. Entonces, y la razón específica es porque ofrecemos cosas que en sus países no encuentran y algo muy importante que digamos que en el equipo estamos es que todos los productos que nosotros hacemos tratamos que no sean copias de afuera, o sea que no sea la aplicación de taxi pero la colombiana, sino hacer cosas que sean creadas, innovaciones reales que de verdad no existan en otros mercados, o que si existen no lo hagan con una tecnología más avanzada que la que nosotros podamos en capacidades humanas hacer, y eso es lo que hemos logrado con nuestros productos, lograr desarrollar algoritmos y tecnologías que humanamente es de las mejores cosas que la humanidad puede hacer. Bueno, algo que se estarán preguntando los que nos escuchen es cómo hacen posible ustedes estas innovaciones. Pues en primer lugar, ¿por qué no aclaramos qué es para ustedes innovar? Yo creo que la definición perfecta de innovación la hizo un gran líder mundial que para mí, pues por lo menos es una inspiración de vida, que es Jeff Bezos. Él es el dueño y creador de una empresa que se llama Amazon.com. Y él decía lo siguiente, de hecho lo voy a citar textualmente, tengo que traducirlo, ¿vale? Pero más o menos eso, la innovación al final es la forma como se mejora la experiencia de un usuario. Para ser genuinamente innovador y genuinamente innovaciones se reduce a una adaptación al consumidor, y entender de que ellos no escogen o prefieren cosas que son pasados de moda, o que es la forma como antiguamente se hacía o como se suele hacer, ¿no? Porque normalmente nos enfocamos siempre en no, es que esto se hace de esta forma. De hecho, todo lo que cuando me refiero a que es que esto siempre se ha hecho así o se hace de esta forma, indiscutiblemente eso no es innovación. Y es al final innovación todo lo que conlleve al fracaso, al entender que es casi el amor y el placer de inventar y fracasar. Y si en verdad estás haciendo algo que pueda llegar a fracasar, a costarte mucho dinero o incluso a avergonzarte de lo que hiciste, entonces estás innovando, ¿no? Y tienes la cultura de la innovación. Y todos los productos que nosotros hacemos y todo lo que hacemos tenemos ese foco. Entendemos que si estamos en un punto en que ya estamos arriesgando mucho, y de pronto nos da vergüenza incluso de que esto fracase, significa que claramente es una innovación o que nos está costando demasiado trabajo y no entendemos ni siquiera cómo podemos llegarlo a hacer. Eso es una innovación. Tengo entendido también de que ustedes han desarrollado como su propio proceso de innovación. Si usted nos pudiera contar cuáles son esas etapas para innovar y que ustedes también las trabajan allí en BTI. Sí, digamos que uno de los focos de nosotros es no tanta investigación y planeación. Hoy día el mundo del mercadeo y de la innovación están obsesionados por lo que llaman los insights o los grandes hallazgos. Incluso muchos procesos de innovación se basan en eso, como el design thinking y muchos otros. Yo creo que eso ya ha llegado a una obsesión compulsiva que se resume en que ya las personas al revés, en vez de estar mejorando y siendo ágiles y berracos y lanzando productos, se han convertido en analíticos de extrema derecha y al final entonces, como dice el dicho, se convierte en una parálisis por análisis, y por eso es que en este país no se desarrollan tantos productos, ¿no? Se necesitan muchas reuniones, mucha planificación, mucha investigación, pero al final no se construye nada. Nuestro proceso de innovación es todo lo contrario. Nosotros cuando nos sentamos con un cliente hacemos par sesiones de trabajo donde identificamos y nos dan los insights de lo que ellos consideran que debe ser, nos sentamos con par clientes y de una vez arrancamos a construir un producto y de una vez lo lanzamos al mercado a ver cómo funciona y lo probamos con cliente real tratando de venderlo en realidad. Y si el cliente lo compra y lo comienza a utilizar, ahí es donde comenzamos a hacer modificaciones, pero
pasa a un segundo plano totalmente si va a ser rentable o no va a ser rentable, si la inversión va a ser muy grande, pequeño, corta. Lo importante es encontrar un producto que sea exitoso y luego hacer una ingeniería inversa y ver cómo hacemos que ese producto sea rentable, pero siempre enfocado en la experiencia del consumidor, como dice Jeff Bezos, y él lanza productos. Amazon es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? O Samsung. Se les puede criticar mucho, pero indiscutiblemente Amazon es y será es posiblemente una de las mejores empresas, si no la mejor empresa en términos de innovación y desarrollo como modelo de negocio, y lanza casi 5, 6, 7 productos casi semestral, o sea que es una máquina de desarrollo de productos, y muchos no funcionan y no importa, sigue el siguiente, y esa es la vida, es probar y lanzarse. Al final el resumen es que esto es un negocio para valientes, y el que esté dispuesto a arriesgarse es el que gana, y el que no está dispuesto a arriesgarse y tiene que pensar 5 veces antes de invertir $1.000.000, es mejor que se quede empleado. La primera fase que nosotros hacemos es mapeo de vigilancia tecnológica. Ahí digamos que es como la definición de la cancha. Ahí definimos KPIs, indicadores, nos sentamos con clientes, vemos a clientes en su estado natural, y además hacemos mucha vigilancia tecnológica. Eso sí, vemos bases de datos de patentes, analizamos qué tecnologías se están implementando, qué emprendimientos están siendo fondeados en crowdfunding o como en Kickstarter, esa clase de cosas, y dependiendo de eso sugerimos construir ese primer prototipo. Hacemos un prototipo primero liviano, se hace un testeo, luego hacemos prototipos robustos, se hacen validaciones, y luego se hacen lanzamientos de productos con iteraciones sistemáticas. Básicamente esas son las fases. Entonces, mapeo, vigilancia tecnológica, prototipo liviano, testeo, prototipo robusto, validaciones, construcción de prototipo, iteraciones sistemáticas. Y al final se vuelve en un proceso que no es lineal como la gran mayoría de procesos, sino es un proceso infinito. Es un proceso donde siempre estamos acompañando al cliente para ver cómo vamos mejorando ese producto y cómo cada característica que fuimos descubriendo la pueden integrar a ese producto ideal. Bueno, ya que estamos hablando del tema, usted nos mencionó el tema de prototipos. ¿Qué es un prototipo y cuál es su importancia en el tema de la innovación? El prototipo es esa expresión física o real que permite que un usuario pueda experimentar esa idea que tú tienes en la cabeza. Tal vez no es la idea perfecta, tal vez no tiene todos los componentes que tú te imaginabas, pero tiene la gran mayoría, la mayoría de cosas, sea en tu producto o en tu servicio, que le permite a él transmitir o entender lo que tú tienes en tu cabeza. Eso es un prototipo. Y para poder hacer un proceso de prototipado, pues se necesita lo que te mencionaba, es el proceso que te mencionaba anteriormente, y su relevancia es toda, porque es la diferencia entre pensar y hacer, es la diferencia entre los que sueñan y los que construimos, o sea, es la diferencia entre vivir planeando o vivir en beta, es la diferencia entre tener 5 reuniones para analizar un modelo financiero o ser una persona que de verdad está en la calle vendiendo. Esa es la diferencia. Hoy el mundo está para las personas que prototipan, para los que venden, para los que se intentan, para los que se lanzan. Hoy el mundo no está para los altos ejecutivos, para los que miden, para los que son precavidos, para los que están viendo si el modelo financiero les da o no les da, para los que lo único que hacen es levantar alarmas. El mundo está para aquellos que se atreven y así en el intento se equivoquen o se quiebren. Pero es mejor intentarlo que pasarse una vida en una sala de juntas y después voltear atrás y preguntarse qué fue lo que hice en mi vida. Frecuentemente una de los grandes falencias en el mundo del emprendimiento es que los emprendedores nos lanzamos productos y servicios, a veces sin tener en cuenta como tener en cuenta la voz del cliente. En ese proceso es muy importante el prototipado para disminuir ese riesgo del emprendimiento, porque muchas veces nos lanzamos e invertimos grandes capitales de dinero, de ahorros nuestros o de terceros, para al final el cliente nos diga que eso no era lo que estaba necesitando. No sé si usted qué piensa en esta parte. Sí, o sea, es decir, el problema no es lanzarse, el problema es cómo me lanzo, ¿no?
Entonces normalmente cuando ya después de mucho planificar, los poquitos que se lanzan porque logran construir la idea o el producto ideal para ellos, pero no el ideal para el cliente, pues se llevan un gran golpe, porque es como si yo invirtiera todo en un solo chance o en un solo juego. Es como si tú le apostaras todo tu dinero a un número, el 22 negro, ¿no? Y de esto no se trata. El buen jugador lo que hace es que dosifica sus fichas y su inversión. El prototipado lo que te hace es que dosifiques esa inversión. ¿Dosifiques cómo? Pues vas tratando de vender productos de una envergadura más pequeña, ¿cierto? Pero que contienen la idea que tú tienes, y permites que el cliente sea el que vaya, a medida que lo va usando, te va diciendo: esto está chévere, pero esto me gustaría cambiarle esto, me gustaría adicionarle esto, y escuchar muy bien al cliente, y irle haciendo caso y ir dosificando esa inversión. Entonces, el error no es tanto que se lancen, el error es que se juegan al 22 negro siempre, y entonces la idea es: ahorro, ¿no?, todas mis fichas, y cuando ya tengo todas las fichas las meto todo al 22 negro. O sea, todos queremos jugar al baloto, y la vida no es el baloto es de a poquitos. Entonces voy metiendo una ficha, hago un prototipo que tenga 2 de las 1000 características que he pensado, el cliente me dice si le gusta o no, le meto otras 2 características, trato de buscar otros 2 clientes, le meto otras 2 características, y así sucesivamente. Voy dosificando mi inversión. Ok, ¿qué recomendaciones podría usted, para ir finalizando, a los emprendedores que quieran realizar sus prototipos? Bueno, lo primero es... primero que se lancen. En realidad uno de los problemas que tenemos es que estadísticamente cada vez los emprendedores les cuesta más trabajo construir sus nuevas ideas, sus nuevos productos, porque sienten que no tienen el apoyo financiero, etcétera. Entonces, entender de que se tiene que ser dosificado, que se apoyen. Existen empresas como nosotros o instituciones del gobierno, etcétera, que están dispuestas a ayudarles a construir con ellos esa idea que tienen en la cabeza. Entender que no lo pueden hacer solo, que su idea no tiene ningún valor, que es la ejecución. Por ende se unan con personas que puedan ayudarle a construir esa idea, y buscarlos. Y es mejor pasarse bastante tiempo buscando personas idóneas de las cuales me debo rodear, que pasarse una vida tratando de hacer un producto uno solo y planeando cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, uniéndose, uniendo fuerzas, y comenzar a hacer ese producto mínimo, y sobre todo al principio, los primeros, que es el arranque, que es lo que a uno más le cuesta, vender, y hasta que no lleguen a los 200, 300 millones de pesos, no pensar en fondos de inversión ni en nada de eso, sino vender. Cuando ya llegues a vender 100 o 200 millones de pesos al año, ahí sí puedes demostrar de que efectivamente vale la pena meter fondos de inversión, premios o cosas. Mientras tanto, mientras no eres una persona que es capaz de vender por lo menos 200 millones de pesos al año, lo demás es puro bluff. Yo creo que también eso le hemos perdido a las generaciones antiguas, y es el foco de entender de que la papa se tiene que ganar, y de que si un producto es bueno es tan comprobable y tan sencillo como cuánto factura en la caja, ¿no? Y eso esa es la realidad del mercado y de las economías. José, en cuanto a la parte de innovación, ¿qué recomendaciones podría usted hacerle a los emprendedores? Bueno, sí, o sea, una de las cosas fundamentales es que sean conscientes de que la idea que tienen posiblemente en la cabeza todavía la tienen otros 500 millones de personas, que hoy día la gran mayoría de las personas tienen las mismas habilidades culturales y de capacidades técnicas y de educación que posiblemente tenga esa persona. Yo, por haber estudiado o ser graduado con honores, no significa que una persona del SENA pueda llegar a tener mi misma idea. De hecho, la probabilidad es muchísimo más alta hoy día que la tenga que antes. Más personas tienen capacidades de educarse, aparte que el contenido y la educación ya es gratuita por internet. Entonces, pues, los mejores coders del país que yo conozco ni siquiera han pasado por una universidad, pero son unos berracos. Entonces la probabilidad de esa idea que tienen en la cabeza que la tenga otra persona es altísima, y que lo que importa es quién se atreve a hacerla primero o quién logra hacerla mejor. Y ese es el foco está en
construir rápido esa idea y aprender a innovar en medio de que la hago y entender de que mi producto no hay un final, es un beta y siempre voy a estarlo cambiando y siempre va a estar evolucionando y no es lo que yo piense, es lo que vaya sucediendo. Que esto no es un barco donde yo me monto y voy y como decían, tengo un destino y allá está el faro, sino que también tengo que aprender a cómo van las olas y que posiblemente no llegue a la isla A, sino a la isla Z, pero ese era el destino. Y entender también que la innovación entonces es un proceso y va paso a paso. Y a medida que yo voy con esa ansia y esas ganas de construir y de hacer cosas diferentes, es donde está apareciendo la innovación. O sea, no necesariamente es un método, es el resultado de una dinámica y de un estilo de vida. Y eso debe ser en todo, ¿sabes? En cómo hablo, en lo que hago, en lo que digo, en lo que siento y sobre todo ser absolutamente auténtico. Realmente yo te lo digo de corazón, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Cada día trabajo y trabajo con amor para y por las familias que trabajan a mi lado. Y tampoco me importa lo que ellos piensen de mí en el fondo respecto a los objetivos. Me importa es que vivan felices y que tengan una gran vida y que nos divirtamos todos los días haciendo lo que hacemos y creo que lo logramos y creo que por eso somos los mejores, pues nos divertimos haciendo lo que hacemos y eso es innovación. Entonces no es un proceso, es un estilo de vida y vivir en beta es un estilo de vida. En esto que usted mencionó al final de hacerle un clima favorable a los empleados, un clima donde realmente se desarrollen esas ideas. Tengo entendido de que ahí en BTI tienen su cancha de ping pong, donde se siente un ambiente más relajado, como más informal. ¿Qué resultado le ha dado a usted en su empresa y qué de pronto podría usted recomendar a las empresas que quieran tener estos ambientes y que quieran que las personas sean como desarrollen más sus ideas, participen más en la empresa y en últimas que se pongan la camiseta, ¿no? Sí, eso es algo muy interesante porque aquí lo hemos discutido mucho con el equipo y lo hemos visto también clientes de nosotros. Generar un ambiente bueno de trabajo, pues obviamente es algo muy difícil. Pero no tienen curiosamente nada que ver con tener una mesa de ping-pong o tener una sala de creativa rayar en las paredes o donde juguemos con pelotas de letras, cosas que sí tenemos, o sea, también aclaro de que no todo acá lo tenemos, pero ese no es el fin. La realidad es que lo que hace que una persona trabaje con cariño y con amor, honestamente te digo que es la autenticidad. O sea, es el tener la transparencia absoluta que cuando las cosas van mal, se le dice a todo el mundo, hey, estamos mal y echemos todos para adelante, o cuando las cosas estén bien, hey, estamos todos bien y de verdad todos ganemos y seamos realmente y auténticamente dueños y parte de algo. En vez de ir la gente está comprometida en todas estas cosas porque estamos co-diseñando con ellos a todo momento y pensando cómo podemos hacer un programa para que ellos y todos los que estemos aquí crezcamos con la empresa y seamos dueños de la misma y no un dueño o alguien aleatorio que pueda ser el dueño de la vida, sino que de verdad sean dueños, pero aparte que disfruten en el camino de hacerlo y que haya autenticidad y transparencia y no la típica burocracia de uno no saber para dónde va la empresa o qué decisiones están tomando los directivos, sino que desde la persona, digamos, del rango más bajo hasta la más alta, tengan diferente. Entonces, nuestro organigrama es diferente, la forma como nos llamamos, nuestras posiciones son diferentes, nuestras habilidades son diferentes, tratamos de construir habilidades y nosotros mismos tener una disciplina de leer, de investigar, de crear. También somos supremamente exigentes entre nosotros y autocríticos, no solamente con uno mismo, sino con un compañero que no esté a un buen rendimiento. Simplemente lo sacamos entre todos y todo es democrático, entonces todo se hace a través de votaciones y esa es la clase de cosas que pueden marcar una diferencia.